Ya, listo. Entonces vamos a comenzar. Déjenme les comparto toda la pantalla. Ya, entonces vamos a comenzar. eh, el día de hoy vamos a ver los terpenos. ¿Ya? ¿Qué son los terpenos? Los terpenos son una familia muy grande de metabolitos secundarios. Existen más de 35.000 hasta la última fecha que fueron reportados de compuestos diferentes denominados terpenos. ¿Ya? ¿Qué son los terpenos? Son prácticamente alquenos, polialquenos de origen natural, producidos por las plantas, por lo tanto van a tener las propiedades de un alqueno, las reacciones químicas de un alqueno, pero lo diferente son los mecanismos de biosíntesis, ya que es muy diferente a los que vemos en química orgánica. Entonces vamos a comenzar con qué son los terpenos. Los terpenos vienen de la palabra en griego que es terebinto, que se utilizaba para denominar al extracto que se obtenía a partir de una destilación de vapor de los aceites esenciales del pino. ¿Ya? Entonces, el pino es rico en este terpeno que es el alfa-pineno, y su nombre común es la turpentina o trementina, de donde viene el término terpeno, ¿no? Por terpentina. ¿Ya? Ya se sabía de los aceites esenciales hace 1000 años ya después de Cristo. Y después se creía que todos eran volátiles, pero se dieron cuenta después que existen también más pesados que forman los que son las resinas también. Y pueden existir, es una familia muy heterodiferente, y vamos a tener terpenos que tengan átomos de oxígeno, que tengan grupos éteres, grupos grupos carboxilos, que tengan que no tengan ningún átomo de oxígeno, es decir, que sean hidrocarburos. Y vamos a tener, por lo general suelen ser neutros, es decir, que no tienen cargas. Y los que son de bajo peso molecular suelen ser volátiles y suelen ser lo que percibimos cuando olemos algún tipo de esencia. Por ejemplo, cuando me estoy comiendo una mandarina y estoy pelándole y comienzo a oler a mandarina. Ya por lo general lo que estoy oliendo yo es una mezcla de aceites esenciales volátiles que se liberan cuando yo estoy pelando la mandarina. Y aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos el alfa-pineno, tenemos el humuleno, que es el aceite de lúpulo, que es una planta, es una flor, y el beta-santaleno, que es este de aquí. Estas estructuras todavía son bonitas, no son tan feas. Y este se obtiene del aceite de sándalo. Y yo voy a reconocer la unidad de isopreno. Por ejemplo, esta es la cabeza, ¿ya? Y aquí podría ser que esta sea la cola o que esta sea la cola. Entonces esto es lo que vamos a aprender. Yo diría que esta de aquí es la cola y que esta es la otra cabeza y esta de aquí es la otra cola. ¿Ya? Un poco por ahí. Habría que ver bien. Tal vez sea esta la cabeza y esta de aquí la cola y esta la cabeza. Bueno, ya, ahorita les voy a enseñar un poco de eso. ¿Ya? ¿De qué están conformados? Por la unidad de isopreno, y van a estar unidos, van a cumplir la regla del isopreno. ¿Qué es la regla del isopreno? Es una regla propuesta por Leopold Ruzicka, que nos dice que todos los terpenos, bueno, en su mayoría en realidad, están formados por la unión de unidades isopreno que van a estar unidas por enlaces cabeza-cola. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos este es el mirceno. ¿Ya? Entonces el mirceno, esta de aquí sería la unidad isopreno, y esta tiene una cabeza y tiene una cola. ¿Ya? Y aquí está la otra cabeza y la cola de la otra unidad isopreno. ¿Qué más se puede ver aquí? Es por lo general van a ser enlaces cola-cabeza o cabeza-cola, ¿ya? Para dar forma a los terpenos, por en este caso es el mirceno. Ya no siempre cumple esta regla, pero vamos a ver cuándo puede pasar. Ya pueden ser también pueden estar unidos a glucosas, azúcares, para dar lugar a ciertos terpenos, como pueden ser las saponinas o los estebiócidos.
Y cabe recalcar que terpeno, la palabra terpeno solamente me sirve para referirme a los terpenos que son hidrocarburos, es decir, que no tienen átomos de oxígeno. Si tienen átomos de oxígeno, se van a llamar terpenoides. Pero bueno, durante este curso vamos a utilizar terpeno y terpenoide como términos intercambiables, ¿ya? Bueno, y el mirceno que se encuentra en el laurel. Vamos a ver la clasificación. La clasificación se clasifican de acuerdo al número de las unidades isopreno. Antes se creía primero que no existían solo terpenos que tengan una unidad de isopreno. Por lo tanto se creía que los que tenían 10 eran los únicos, los iniciales. Por lo tanto se les llamó monoterpenos y se creía que la unidad era de 10. Pero luego se dieron cuenta que era de 5 y a los terpenos que tenían nada más una unidad se les llamó hemiterpenos, ¿ya? A los que tienen 3 unidades, es decir, 15 átomos de carbono, se denomina sesquiterpenos. A los que tienen 4 diterpenos. A los que tienen 5 sesterpenos. No son muy comunes los sesterpenos. Tenemos los triterpenos, que suelen ser... bueno, ahorita les cuento más de los triterpenos y los tetraterpenos, que por lo general suelen formarse por la duplicación de, por ejemplo, un monoterpeno. Si yo lo duplico, tengo un diterpeno. Un sesquiterpeno, si yo lo duplico, obtengo un triterpeno. Y un diterpeno, si yo lo duplico, obtengo un tetraterpeno. Más unidades isopreno, más de 8, se conocen como politerpenos. Y a los politerpenos los vamos a encontrar generalmente en resinas, en compuestos poliméricos que se forman, por ejemplo, en esta planta del caucho. Ahí vamos a encontrar a los politerpenos, ¿ya? Y se forman por la vía del ácido mevalónico principalmente, pero también tenemos la vía del A5-fosfato de 1-desoxidecilulosa. Esta principalmente en las plantas y en algunas bacterias, pero en nosotros que también producimos moléculas con unidades isopreno, no producimos terpenoides. De pronto, si es que consideramos al colesterol como un terpenoide, podría decirse que sí, pero eso sería lo único. A nosotros nos sirve para las hormonas. Entonces existen estas dos rutas, y a partir de esto de aquí, que aquí podemos ver a la unidad de isopreno, es esta de aquí. Y aquí, si es que hidrolizo yo este enlace, y aquí formo un doble enlace, tendría el isopreno, cuyo nombre UPAC es 2-metil 1,3 butadieno. Pero no tenemos al isopreno como tal, sino lo tenemos en esta forma activa, que es el isopentenil fosfato, pirofosfato, ¿ya? Y a partir de este se forman todos los terpenoides. ¿Cuáles son las características de los terpenos? Tenemos 6 características, y la primera es que suelen ser volátiles aquellos que tienen bajo peso molecular, es decir, que tienen de 5 a 15, hasta 20 átomos de carbono, y siempre tienen su punto de ebullición por lo general por debajo de los 100 grados centígrados, debido a la presión de vapor, ¿no? Entonces quiere decir que tienen una alta presión de vapor. Luego tenemos la densidad. Los aceites esenciales suelen ser menos densos que el agua, y en general muchas moléculas suelen ser menos densas que el agua. Luego, como son volátiles, también suelen ser inflamables, y si es que son largos, con más de 8 carbonos, suelen ser muy inflamables, pero no tanto como el octano, ¿no? Que es lo que tenemos en la gasolina por lo general. Como son volátiles, nosotros los percibimos su olor, y unos pueden ser agradables, como los que encontramos en las flores, otros pueden ser desagradables, como los que también podemos encontrar que se liberan en el momento de romperse alguna hoja. Con el color, existen terpenos que tienen color. Ustedes se acordarán de los carotenoides, por ejemplo las antófilas. Estos que se encuentran ¿se acuerdan de los pigmentos accesorios
que se encontraban en los fotosistemas, en esas proteínas antena que capturaban los electrones. Estos son cromógenos, y recuerden que se producen en el cloroplasto. Entonces, ¿se acuerdan que el cloroplasto después podía pasar a ser un cromoplasto? Esto se debe a que estos carotenoides pueden formar pigmentos, y para que tenga color tiene que tener al menos 7 dobles enlaces conjugados. Este se llama sistema cromógeno. Con la reactividad suelen ser muy reactivos y tienden a oxidarse bastante, lo que dificulta su extracción y purificación. Ya, entonces bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la biosíntesis. Ya, aquí tenemos de manera general, no es el mecanismo de reacción, sino es lo que vemos en bioquímica, la ruta del ácido mevalónico. ¿Qué nos dice la ruta del ácido mevalónico? Nos dice que dos moléculas de acetilcoenzima A, mediante una reacción de condensación de Claisen, le van a dar lugar al acetoacetilcoenzima A. Una tercera molécula de acetilcoenzima A, mediante una reacción de condensación aldólica, me va a dar lugar al 3-hidroxi-3-metilglutarilco-A, que va a reducirse gracias a esta enzima, que es la 3-hidroxi-3-metilglutarilco-A reductasa, que me va a dar el mevalonato. Este va a ser fosforilado 3 veces para después ser descarboxilado, porque este tiene 6. Entonces nosotros, las unidades isopreno tienen 5. Entonces le descarboxilamos. Para poder descarboxilarlo y atrapar el isómero isopreno con el doble enlace aquí, tenemos que primero fosforilar aquí y fosforilar acá, para que con este grupo carboxilo sea un buen grupo saliente y atrapar la forma de isopreno. ¿Ya? Y se forma el isopentenil pirofosfato. Esto sucede también en nosotros y es fundamental para, recuerden, sintetizar el colesterol a partir de la escualena. ¿Ya? Y no solamente nos sirve para el colesterol, sino nos sirve también para sintetizar muchas hormonas como los andrógenos, los estrógenos. Nos sirve para generar las sales biliares y también nos sirve para generar hormonas adrenocorticoides. Entonces aquí tienen un esquema de lo que nosotros podemos generar. Por si la doc les pregunta, ¿no? Les pregunta cuáles son las hormonas que se generan a partir del colesterol. Tenemos los andrógenos, tenemos dos tipos de hormonas, las hormonas sexuales y las hormonas adrenocorticoides, y a su vez estas se dividen en andrógenos y estrógenos. En los andrógenos, por lo general presentes en los hombres, tenemos la testosterona, la androsterona y la androstenodiona. Todas tienen este núcleo esteroideo, lo único que cambia es sustituyente. Y los estrógenos también, tenemos a la estrona, el estradiol y la progesterona. Pero también tenemos hormonas adrenocorticoides que van a, por lo general, intervenir en los procesos de inflamación. Y tenemos la aldosterona. La aldosterona, ¿alguien se acuerda para qué servía la aldosterona? Tenía que ver con el riñón. ¿Con él? El riñón, creo. Ajá, con el riñón, exacto, ahí estaba, ¿no? En el ciclo renina, angiotensina, aldosterona, porque regula la presión arterial, el volumen de la sangre, la absorción del agua. Entonces, muy bien. Y tenemos por otro lado la hidrocortisona, que tiene que ver con los glucocorticoides, tienen que ver por lo general las vías de inflamación. Y luego tenemos también las sales biliares, por ejemplo aquí tenemos el glicolato. Ya, esto en nosotros, los seres humanos. Mientras que en las plantas nos sirven para generar los terpenos. Vamos a ver el mecanismo de reacción de la ruta del ácido mevalónico. Tiene 4 pasos. Y el primer paso es la condensación de Claisen. El segundo, la condensación aldólica. El tercero, la reducción. Y el 4, la fosforilación y posterior descarboxilación. ¿Ya? Esto no se tiene que olvidar nunca. Entonces, una molécula de acetil-CoA más otra
condensación de Claisen, acetoacetil-CoA. Una tercera molécula de acetil-CoA en una condensación aldólica, el HMG-CoA. Una reducción de este HMG-CoA da el mevalonato, que se dan cuenta la reducción se da aquí en este carbono de aquí para formar un alcohol, que este es el mevalonato, y una fosforilación y descarboxilación para tener la unidad isopreno. Entonces vamos a ver el primer paso. Tenemos la condensación de Claisen, que es catalizada por la enzima acetoacetil-CoA acetiltransferasa. Algo que les comentaba mucho era que este oxígeno es muy electronegativo, por lo tanto este carbono puede donarle estos dos electrones para que me quede con carga negativa, pero este carbono puede ser atacado por estos electrones que se encuentran unidos al hidrógeno. Entonces este hidrógeno se va sin nada, se va sin sus electrones, por lo tanto tiene que ser estabilizado por la enzima, que por lo general tiene aquí una base, un grupo base que le va a estabilizar. Y estos electrones van a atacar a este carbono del carbonilo, que es un carbono con carga parcial positiva, generándome este intermediario. ¿Ya? Este oxígeno, como tiene su carga negativa, puede volverle a compartir esos electrones al carbono, pero el carbono, como solo puede tener 4 enlaces de valencia, tiene que hidrolizar a este azufre. Entonces este azufre, que la doble va a representar como S-CoA, en realidad no es un S-CoA, sino que es un átomo de azufre que viene de un residuo de cisteína de la enzima. ¿Ya? Entonces esto se va a hidrolizar y se va a separar, y aquí me va a quedar el acetoacetil-CoA. ¿Sí? Entonces aquí vienen estos electrones y me forman el doble enlace. ¿Ya? Primer paso. Segundo paso, la condensación aldólica. Una vez que ya tenemos al acetoacetil-CoA, obviamente se va a volver a unir a la enzima por el residuo de cisteína, porque esto está catalizado por otra enzima que es la 3-hidroxi-3-metilglutaryl-CoA sintasa. ¿Y qué va a pasar? Vamos a trabajar en este carbono y lo mismo, este carbono tiene carga parcial positiva y va a ser atacado de igual manera como en la vez anterior por este carbono. Si es que este sería déficit de electrones y este es el que dona los electrones, ¿cuál de los dos sería el nucleófilo y cuál el electrófilo? ¿Quién me podría responder eso? Porque aquí en las reacciones siempre va a haber un nucleófilo y un electrófilo. El electrófilo podría ser el carbono del acetoacetil coenzima. ¿Ese es él? El electrófilo. Sí. Y el otro podría ser el nucleófilo. Sí, exactamente. Este actúa como nucleófilo y este como electrófilo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar aquí? Aquí estos igual voy a tener estos electrones van con el oxígeno, pero se van a unir a un protón. Es decir, que a diferencia del paso anterior donde se hidrolizaba este S-CoA de la enzima, que en realidad es una cisteína, aquí este ion oxígeno se estabiliza por un protón, generándome un grupo alcohol, que es este de aquí. ¿Ya? Entonces no es necesario que se me hidrolice la enzima. ¿Ya? Una pregunta, Ricardo. Sí. Me perdí un poco eso de esa base con esos dos electrones. ¿Qué tiene que ver con esa? ¿Y de dónde sale, mejor dicho, no? Esta es de la enzima. ¿Ya? Esto es dentro de la enzima, no le pares mucha bola. Los electrones que está este carbono con este hidrógeno van a atacar el grupo del carbono del carbonilo, del acetoacetilcoenzima, y se va a liberar este protón, ¿no? Esto la doc les va a poner aquí como sale un protón. ¿Ya? Es básicamente como eso, sale un protón. El protón obviamente va a irse a algún lado, ¿no? Puede quedarse ahí, puede reaccionar con el agua. La opción es que se va, gracias a la enzima.
Luis, ¿sí? Sí, ahí Ya. está bien. Ya, entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Se forma este hidroxilo y se dan cuenta, este carbono está unido aquí. Entonces este metil ahora está para arriba y se formó un nuevo carbono quiral. Este metil está para arriba, este es un hidroxilo y este carbono está unido aquí. ¿Ya? ¿Sí? Entonces aquí está. Esto es una condensación aldólica. Siempre en la condensación aldólica se va a formar un hidroxilo en el grupo carbonilo. Mientras que en la condensación de Claisen vamos a tener el mismo carbonilo que fue atacado, se va a regenerar al escindirse de uno de sus átomos al que se encuentra unido. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el 3-hidroxi 3-metil glutaril. Bueno, este sería CoA, pero nada más que está unido hasta encima, por lo tanto este se tiene que hidrolizar. Y aquí si esto se hidroliza, aquí se va el SH, aquí se me forma este de aquí, se hidroliza y se va a formar un intermediario similar a este, donde los electrones de este carbonilo, del enlace pi, ¿no? De pronto no es del enlace sigma, del enlace pi vienen al oxígeno. Estos electrones vienen acá y se me forma esto de aquí. Esto de aquí se hidroliza, se rompen estos electrones, pasan acá, se los lleva a la enzima. Estos electrones vuelven aquí generando el doble enlace y aquí se me forma un grupo carboxilo. ¿Ya? Que es este de aquí, el grupo carboxilo. Y este es el 3-hidroxi 3-metilglutaril CoA. Tercer paso. Segundo paso. Vamos con la... Entonces, segundo paso, condensación aldólica y bueno, hidrólisis del S-CoA para generar el HMG-CoA. Vamos con el paso número 3, que es la reducción, que es el paso crítico, el paso comprometido, en el cual nuevamente estos electrones pueden pasar al oxígeno que se queda con carga negativa, que los va a compartir con un hidrógeno para estabilizarse formando un hidroxilo. Y esos electrones van a volver obviamente aquí un residuo ácido. Esto por lo general va a ser un ácido dentro de la enzima. Puede ser un aspartato, un glutamato. Y este carbono va a ser atacado por los electrones muy nucleófilos del NADPH. Estos electrones pasan acá al carbono del carbonilo y el NADPH se estabiliza por resonancia, ¿no? Estos electrones vienen acá, estos electrones vienen acá y aquí se forma un doble enlace y aquí otro doble enlace. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿No? Entonces aquí se forma... bueno, no se ve el que se forma aquí después porque aquí viene otro NAD. Entonces son dos reducciones, recuerden. Porque primero aquí tenemos un grupo carboxilo. Bueno, es un tioéster, como quien dice, pero tiene que pasar primero de grupo tioéster a un aldehído para después pasar a un grupo alcohol. Ya, entonces aquí se me forma un intermediario que es el mevaldehído y este mevaldehído tiene que ser reducido nuevamente por otro NADPH para formar el alcohol. ¿Ya? Entonces aquí ¿qué pasa? Se da la hidrólisis de la S-CoA. Ya, la S-CoA se tiene que hidrolizar. Entonces estos electrones vienen aquí formándome el aldehído y estos electrones se los lleva a la enzima CoA formando la HS-CoA. ¿Ya? Y esto es un átomo electronegativo de un residuo de la enzima. Se forma el mevalonato, que es esto que tenemos aquí. ¿Ya? Este es el tercer paso. ¿Qué me falta? La fosforilación. Aquí tenemos la fosforilación. Son 3 reacciones de fosforilación. Y estas reacciones van a ser dependientes de ATP. Entonces la primera fosforilación va a venir en este carbono del grupo alcohol. Esta reacción es fácil, ¿no? Se forma entre el ATP, dona su grupo fosfato y sale como ADP. Una nueva fosforilación en el mismo carbono va a generar como se fosforila en el carbono 5, ¿no? Como se cuenta esto, se cuenta así 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este es
1, 2, 3, 3 metil, 3 hidroxi, bueno, 3 hidroxi, 3 metil, glutaril, bueno, ya solo glutamato sería. Entonces, bueno, mevalonato. Ya, entonces, como está en el carbono 5, 5 fosfato, mevalonato. Como se añade otro fosfato, 5 difosfato, mevalonato. Entonces, vamos a descarboxilar. Entonces añadimos otro fosfato aquí, y este fosfato va a hacer que este grupo carboxilo pueda salir para que estos electrones que se encuentran junto al fosfato puedan llegar hacia este carbono para formar el doble enlace que tenemos aquí, que es el del IPP o isofosfato o isopentanil pirofosfato, que se encuentra aquí. Veamos un poco más a detalle este de aquí. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el difosfato y se va a fosforilar aquí, en este oxígeno. Se fosforila aquí. ¿Y qué va a pasar? Este fosfato va a escindirse, entonces estos electrones se los va a llevar el oxígeno, entonces se va a formar una especie de carbocatión que es muy reactivo, que es este de aquí, pero este carbocatión es muy hipotético, ¿no? Recuerden que las reacciones enzimáticas se dan en milésimas de segundo, entonces esto es hipotético, esto todo se da prácticamente al mismo tiempo. Estos electrones pasan acá para estabilizar este carbocatión, aquí se forma un doble enlace, y estos electrones de este oxígeno que está con carga negativa pasan aquí. Entonces este carbono se tiene que escindir en forma de CO2, es decir, se descarboxila, formándome aquí un doble enlace, y es lo que conocemos como el isopentanil pirofosfato. ¿Ya? Ahora que me falta la isomerización. Entonces yo le pondría la isomerización como quinto paso, ¿no? Pero, bueno, en el libro que revisé son 4 pasos, pero podríamos decir que la isomerización del isopentanil al dimetilalil pirofosfato es el quinto paso, y se da mediante la IPP isomerasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Llega una enzima donadora de electrones, de protones, perdón. Entonces, estos electrones pueden llevárselos el azufre, que también es electronegativo, similar al oxígeno. Entonces, nos queda un azufre con carga negativa. Este doble enlace ataca al protón, generándose este intermediario, ¿no? Y se forma, obviamente no se me va a formar el carbocatión aquí, se me va a formar el carbocatión acá, porque este carbocatión es terciario y este de aquí es primario. Entonces siempre se me forma acá, se estabiliza. Entonces aquí toma los electrones de este enlace con el hidrógeno del carbono contiguo y se forma el difosfato de dimetilalilo. ¿Ya? Entonces, ¿quién toma este protón? Obviamente un residuo de glutamato de la enzima. ¿Ya? Este carbocatión es muy reactivo, entonces tiene que estar bien protegido dentro de un espacio muy controlado de la enzima. Y se ha visto que existen varios tipos de isomerasas. Existe isomerasa IPP isomerasa 1 e IPP isomerasa 2. Y existen incluso bacterias que tienen no tienen ninguna de las dos, porque no sintetizan sus unidades isopreno a partir de la ruta del mevalonato, sino la sintetizan a partir de otra ruta distinta, que es la ruta de la de 1-desoxicilulosa pirofosfato o metileritritol fosfato. ¿Ya? Lo que nos dice el libro que estamos consultando, que es la que se van a encontrar en el libro que les pasé, es que la enzima va a llevarse este protón que es el protón, si no estoy mal, el protón R. ¿Ya? Bueno, eso de aquí es lo que ya les expliqué. Se ve mejor acá se explica de mejor manera, pero nada más que sepan que
Este doble enlace ataca a la enzima, pero el hidrógeno siempre es específico que se va del carbono, es el hidrógeno R o hidrógeno pro-R. ¿Qué es pro-R y pro-S? Es básicamente la estereoquímica que le dan, ¿ya? No vamos a entrar mucho en detalle en eso, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es que se dieron cuenta, no, de esto? ¿No? ¿Cómo es que saben, no, que la Helicobacter pylori, la Pseudomonas aeruginosa, la Mycobacterium tuberculosis y el Bacillus subtilis no sintetizan sus unidades isoprenos por esta vía? ¿Por qué? Porque hicieron, bueno, ya lo vimos anteriormente, marcaje isotópico. Es decir, yo marco a mi unidad de acetilcoenzima A con carbono 14 y carbono 13 y le doy de comer a mi bacteria solamente sustrato con acetilcoenzima A marcada isotópicamente. Y voy a ver, mediante distintas técnicas como resonancia magnética de núcleos o espectrofotometría de masas, a dónde van a parar esos carbonos isotópicos. Por ejemplo, veamos aquí. Tenemos este carbono 13 y este carbono 14, digamos, se condensan. Entonces, ¿dónde van a parar? Van a parar ahí. Se condensa otra, ¿dónde pasa? Recuerden, ¿no? Entonces, este de aquí ataca a este de acá, este pasa acá, este pasa aquí, que es este de aquí, y este se queda acá, ¿no? Que este después es reducido hasta llegar al HMG-CoA, ¿ya? Aquí me falta, este era un carbonilo, ¿ya? Aquí no lo he puesto bien en el Chemsketch, este es un carbonilo, ¿ya? Y después se genera el mevalonato, se descarboxila, me genera el isopentanil pirofosfato. Si se dan cuenta, el grupo carboxilo que es eliminado como en forma de CO2 viene del carbono carbonilo del acetilcoenzima A. Y si se dan cuenta, en el isopentanil pirofosfato yo tengo que la cabeza, esta es la cabeza, ¿no? Este es el núcleo de la cabeza, y la cola de la unidad isopreno es los carbonos carbonilos del acetilcoenzima A. Mientras que, bueno, las antenas, digámoslo así, y la cintura de la unidad isopreno vienen de del metil del acetilcoenzima A. Pero como esto va a estar unido a más unidades de carbono, entonces no le vamos a llamar metil, sino metileno, ¿ya? Obviamente yo a este isopentanil pirofosfato yo lo puedo isomerizar y me queda de esta forma, y yo lo puedo condensar. Ahorita vemos cómo el mecanismo de reacción de estos dos. Y yo puedo obtener el geranil pirofosfato. Y si se dan cuenta, yo aquí tengo mi unidad isopreno. Entonces siempre en la cabeza y en la cola, cabeza y cola, yo voy a tener el grupo carbonilo. Y lo demás, el grupo metileno. Ya, entonces vamos a hacer después, primero vamos a ver un ejemplo. Déjenme, terminamos con las rutas biosintéticas y vamos a hacer muchos ejercicios, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo se dieron cuenta que la Helicobacter pylori no sintetizaba sus terpenoides mediante esta ruta? Porque marcaron al acetilcoenzima A con carbono 14 y se dieron cuenta que su unidad isopreno, que se esperaría que este grupo carbonilo estuviera aquí, y aquí no está aquí. No está aquí, solo se encuentra en esta parte de aquí, es un poco inusual. Entonces dijeron, no, esta bacteria no sintetiza sus terpenoides mediante la ruta del ácido mevalónico. Y cuando utilizaron inhibidores de la HMG-CoA, se dieron cuenta que la síntesis de terpenos tampoco se veía afectada. Entonces le dieron de comer, por así decirlo, a la bacteria glucosa marcada con carbono 13, puede ser carbono 13, carbono 14, y se dieron cuenta que esos sí asomaban en la ruta, en la unidad isoprenoide. Entonces dijeron, existe una ruta que tiene que ver con moléculas derivadas de la glucosa que da lugar a la unidad isopreno dentro de las bacterias. Entonces, ¿qué hicieron? Marcaron al
a la glucosa y obtuvieron estos resultados. Y tras, bueno, años de investigar se dieron cuenta que existía la ruta de la desoxicilulosa fosfato. ¿Ya? Y tenemos aquí. Entonces, tenemos el ácido pirúvico y el gliceraldehído fosfato, que son derivados de la glucosa. Recuerdan la ruta de la glucólisis. El producto final era el piruvato. Y uno de los intermediarios, para ser exactos, la primera reacción de la segunda mitad de las 10 reacciones daba lugar al gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, estos se van a condensar para dar lugar a la celulosa 5-fosfato, pero el piruvato se va a descarboxilar. Le volamos la cabeza y solo se condensa esto con esto, que es lo que se encuentra aquí arribita. Y lo de acá es del gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, esta reacción es mediada por tiamina pirofosfato y es la que resolvimos la clase anterior, ¿sí? Entonces el mecanismo de esta primera parte no lo vamos a ver porque ya lo vimos en la clase de ayer. Pero cómo se forma el isopentenil pirofosfato y el metil eritritol pirofosfato sí lo vamos a ver. Entonces tenemos a la celulosa 5-fosfato, aquí vista de mejor manera. Esta es una cetosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero va a isomerizarse. Estos electrones pasan acá formando mini hidroxilo. Los electrones de aquí pasan acá. Bueno, ahorita déjenme les explico de esta mejor manera. Ahora, ¿qué sintetizan las bacterias? Bueno, no necesariamente terpenoides, sino que ellas también sintetizan esteroles muy similares a los nuestros, como el OPAN 22-OL o 22-opanol, que forman parte de la membrana. ¿Ya? ¿Qué más se dieron cuenta que les quería contar? Es que esta parte de acá también esto es un esteroide de una ruta mixta, porque el de aquí viene de la ruta del ácido mevalónico y el de acá viene de la ruta del metileritrito fosfato en las bacterias, el aminobacterio opantriol. Bueno, este es el mecanismo que ya les comenté anteriormente, cómo se forma la desoxicilulosa 5-fosfato mediada por tiamina pirofosfato. Entonces vamos a ver ya con la celulosa 5-fosfato. Es una cetosa, como les comenté. Entonces estos electrones van a venirse aquí al oxígeno con carga negativa, que lo va a compartir con un protón. Estos electrones de aquí van a pasar acá formando un doble enlace. Por lo tanto, aquí va a salir un protón que va a devolverse al medio. Y aquí se va a formar esta especie de aquí. Ya, y aquí va a salir también el protón de aquí. Este protón de aquí tiene que salirse para que pueda formar. ¿Ya? Se forma este de aquí gracias a la enzima. Esta es la enzima que cataliza toda esta conversión, que es la desoxicilulosa 5-fosfato reducto isomerasa. Y se va a dar esta reacción de aquí que le vamos a llamar transposición cetólica. ¿Qué va a pasar? Entonces se forma este intermediario. Este alcohol igualmente va a volver a perder a su protón, va a quedarse con carga negativa, va a volver a atacar a este carbono. Y este carbono, este radical metilo va a atacar a este carbono de acá y va a estar unido simultáneamente a los dos, de esta forma, como podemos ver aquí. ¿Ya? Entonces aquí se va a formar este intermediario donde va a estar este metil unido a este, tanto como a este. Y aquí vamos a tener estructuras resonantes. ¿Qué va a pasar? Este radical metil va a migrar a este carbono. Aquí se va a mantener el doble enlace. Y aquí este oxígeno va a llevarse estos electrones y va a quedar con carga negativa, como ven aquí. Obviamente, ¿cómo se va a estabilizar? Mediante un protón. Y se formó aquí un alcohol. Y esta de aquí, señores, es el 2-metil, ¿no? ¿Cómo se cuenta? Así, 1, 2, 2-metil. Como tiene 4 eritritol y como tiene un fosfato en el grupo 4, 4-fosfato. ¿Ya?
como es un azúcar, entonces, sí, perdón, todavía es un azúcar, entonces es 2-metil eritrosa fosfato. Para que sea eritritol tiene que este ser un alcohol, entonces la segunda reacción que viene es la reducción. Entonces ya saben, la reducción siempre con NADPH porque es anabolismo, entonces el NADPH para el anabolismo. Entonces se reduce ese carbonilo a alcohol, dándome el metil fosfato. Y este metil fosfato va a fosforilarse. Ya aquí me faltó ponerles. Aquí entra una citosina trifosfato. Pero una citidina trifosfato. ¿Ya? Y va a unirse aquí. Entonces aquí tenemos una citidina con 2 grupos fosfatos unidos a este alcohol de aquí. Va a volverse a fosforilar en este hidroxilo de aquí, formando esta estructura de aquí. ¿Qué va a pasar? Va a ser atacada esta estructura de aquí. Este fosfato va a venir a atacar a este fosfato de acá, liberando a la citidina monofosfato y generando esta estructura de aquí. ¿Qué va a pasar con esta estructura de aquí? Se va a reducir. Esta parte de aquí todavía no está muy bien descubierta, faltan algunos detalles, entonces también no les puedo dar muchos detalles, pero lo que sucede aquí es que se reduce. Entonces se va a reducir aquí y aquí, y se va a romper este enlace. Este se va a llevar los electrones y aquí vamos a reducir. Entonces acá se va a formar el pirofosfato, que es lo que tenemos acá. Y este, para estabilizarse, va a formar un doble enlace con este carbón de acá, generándose este doble enlace de aquí. Y esta estructura de aquí es el hidroximetil butenil pirofosfato. Ya no es hidroximetil glutaril, sino hidroximetil butenil pirofosfato. Y si se dan cuenta, ya estamos cerca de llegar a las unidades isópreno. Ya tenemos aquí el esqueleto, tenemos 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, y me falta eliminar este hidroxilo, y me falta, si elimino este hidroxilo, yo tengo ya el dimetilalil pirofosfato. Y si elimino este hidroxilo y isomerizo, o simplemente aquí, como se elimina esto, puede formarse un carbocatión que ataque al de acá, generando este doble enlace y reduciéndolo, yo tengo al isopentenil pirofosfato. Y si se dan cuenta, yo no necesité de la enzima isopentenil pirofosfato isomerasa para formar el dimetilalil pirofosfato, sino los dos se producen paralelamente. ¿Ya? Y eso sería toda la biosíntesis. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda hasta ahorita? ¿Ya? Y todo esto hay Ya. que saberse de memoria. Esta no, la otra sí. Ya, esta en la doc no les da. O sea, yo les di para que sepan, o por si acaso les da, pero para que entiendan más o menos los mecanismos, porque estos mecanismos del protón, el carbocatión, los vamos a ver todo el parcial. Bueno, y todo el curso y todo el semestre. ¿Ya? Entonces, no es necesario que se sepan de memoria, porque ustedes pueden saberse la base y recapitular. Ya, lo que sí tienen que saberse de memoria, Jonah, es esto de acá. Es saber dónde están las unidades carbonilo y metileno del acetilcoenzima A en las unidades isopreno. Ya, y ahorita vamos a hacer un ejercicio. O creo que todavía no les puse aquí, les puse. Es que todavía tienen que saber algunos detalles. Ya, entonces vamos a dejarlo ahí. Aquí tienen un poco el mecanismo de reacción que tienen en el libro que les envío, un poco más resumido. Yo aquí les quise extender para que puedan entenderlo de manera detallada, pero aquí lo tienen de manera muy general. Entonces lo que te hace es que se isomeriza y se reduce, y tienes el metileritrofosfato. Se une la citidina trifosfato y se une el ATP y ya te forma esto de aquí. Ya, y nomás te pone esto de aquí,
la descarboxilación y después la reducción y ya. Entonces aquí está un poco más resumido. Si quieren pueden grabarse este de aquí también. El de acá es para que entiendan nomás. Algo que se dieron cuenta es que por lo general, si se dan cuenta, nosotros no producimos terpenoides y también tenemos la enzima principal, ¿no? Pero nosotros no producimos. Y se dieron cuenta que en las plantas la ruta del metileritritol fosfato estaba activa principalmente en los plastidios, como quien dice en el cloroplasto, y servía para sintetizar monoterpenos, diterpenos, el fitol y tetraterpenos. Con tetraterpenos nos referimos a los carotenoides, ¿no? Que son los pigmentos accesorios de las proteínas antena en la cadena, en los fotosistemas de las plantas. Entonces, ¿eso dónde está? En el cloroplasto. Entonces tiene que sintetizarse en el cloroplasto. Es más fácil que tenerlo que andar transportando. Mientras que la ruta del ácido mevalónico sirve principalmente para sintetizar triterpenos, como los esteroles, que suelen ser principal componente de las membranas. ¿Ya? Entonces aquí tienen una tablita esquema que es sacada de las diapos de la DOP. Entonces la ruta del metileritritol fosfato no está presente en hongos ni animales, pero sí está presente en las bacterias, menos en las arqueobacterias. ¿En cuáles? Por ejemplo, la Helicobacter pylori. ¿Ya? Y ahí, si se dan cuenta, hay bacterias que pueden tener las dos incluso. ¿Ya? Y algas que también pueden tener las dos. Vamos a ver cuáles son los esqueletos precursores o bloques de construcción de los terpenos. Cuando se condensa un isopentenil pirofosfato con un dimetilalil pirofosfato, el que actúa como nucleófilo es el IPP. El electrófilo es el dimetilalil, ¿ya? Y me van a formar el geranil pirofosfato. El geranil pirofosfato, no, si yo condenso 2 unidades de 5 carbonos, obtengo una de 10 y voy a tener todos los monoterpenos obtenidos a partir del geranil pirofosfato. Yo condenso un geranil pirofosfato con otro IPP y voy a tener farnesil pirofosfato, y como tiene 15 átomos de carbono, ese va a ser el precursor de todos los sesquiterpenos que tienen 15 átomos de carbono. Yo dimerizo al farnesil y obtengo el escualeno que tiene 30 átomos de carbono, y yo voy a tener de ahí los triterpenos que tienen 30 átomos de carbono. ¿Cómo se da el mecanismo de condensación o de acoplamiento entre el dimetilalil pirofosfato y el isopentenil pirofosfato? Como les comenté, el dimetilalil pirofosfato es muy electrofílico. Entonces aquí este pirofosfato se va a escindir y se va a estabilizar por la enzima por una unidad de magnesio. Se va a liberar el pirofosfato y aquí me va a quedar un carbocatión que es estabilizado por la enzima. ¿Ya? Este carbocatión va a ser atacado por un nucleófilo que vendría siendo el IPP. Este doble enlace es el nucleófilo que ataca a este carbocatión, haciendo que se unan. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Si estos electrones pasan acá, se forma aquí el doble enlace. El enlace, no doble enlace, solo el enlace. Pero el carbocatión todavía no se ha ido. Entonces el carbocatión va a migrar a este carbono de aquí, que es el que está aquí, ¿sí? Pilas con eso, ¿no? Entonces tenemos este de aquí, carbocatión, ataque el nucleófilo del IPP, se forma, el carbocatión migra mediante una transposición de Werner-Merwin. Bueno, aquí no es transposición, solo es un ataque de adición nucleófila. Ya luego vamos a ver la transposición de Werner-Merwin. Ahora, aquí nos queda este carbocatión, y el carbocatión puede estabilizarse mediante distintas maneras. Puede ser atacado por otro nucleófilo, o puede ser atacado por algún átomo electronegativo,
O puede ser que se coja estos electrones que se encuentran aquí en este enlace para generar un doble enlace y por lo tanto este va a salir en forma de protón hacia el medio. Y me va a generar aquí un doble enlace. ¿Ya? Y si se dan cuenta, yo he unido la cabeza de este de aquí con la cola del de acá. Haciendo un enlace cabeza-cola. ¿Sí? Un mecanismo similar a este, idéntico, si yo añado una unidad de isopentenil pirofosfato. Ahí, ¿cuál va a ser el electrófilo? Ya no va a ser el dimetilalil pirofosfato, sino el geranil pirofosfato. ¿Por qué? Porque aquí, de la misma manera que pasó con el dimetilalil pirofosfato, se cinde este grupo fosfato, se forma un carbocatión y va a atacar el nucleófilo del isopentenil pirofosfato, y en este caso me va a dar el difosfato de farnesilo o farnesil pirofosfato. ¿Sí? ¿Alguna duda de este mecanismo? Como no me responden, voy a explicarlo otra vez. ¿Ya? Entonces tenemos al isopentenil pirofosfato. Perdón, este sería el dimetilalil pirofosfato. O este sería el isopentenil pirofosfato. Este sería el isopentenil pirofosfato. A ver, o no. Debería ser el... No, este es el dimetilalil pirofosfato. Sí, este es el dimetilalil pirofosfato. Este fosfato, este oxígeno principalmente va a llevarse el electrón y va a formarse aquí un carbocatión. Ese carbocatión puede estabilizarse por una transposición de Werner-Merwin y llevarse estos electrones de aquí. Y aquí queda el carbocatión, ¿no? Porque se llevó esos electrones, por lo tanto la nube pi de el orbital p de este carbono se queda vacía, por lo tanto ahí queda con carga positiva. Entonces tenemos una estructura de resonancia y esta va a ser atacada por un nucleófilo, ¿ya? El nucleófilo en el caso anterior fue el dimetilalil pirofosfato, perdón, el isopentenil pirofosfato, pero no solamente puede atacar a este carbocatión, sino también puede atacar a este carbocatión de acá y puede unirse por lo tanto acá, generando una reacción SN1', ¿ya? Y esta es muy fundamental en ciertos procesos biosintéticos que ya les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Bueno, aquí tienen otra vez la reacción de transposición de Werner-Merwin, ¿no? Que les decía que el carbocatión tiene que tomar estos electrones, ¿no? Porque aquí tiene su orbital p vacío. Entonces tiene que tomar estos electrones para que quede su orbital lleno, pero ahora los vacíos son los del orbital p de este carbono de acá. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos este carbocatión que es primario y aquí tenemos un carbono terciario, por lo tanto este carbocatión es más estable y va a migrar estos electrones de este carbono al carbono de acá. Ahora, respecto al mecanismo de acoplamiento, tenemos al dimetilalil pirofosfato. Este es un carbocatión que va a ser atacado por este nucleófilo, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Este carbocatión, nucleófilo, carbocatión, nucleófilo. Pero se va a formar otro carbocatión aquí. Recuerden, aquí está ese carbocatión. Entonces, este carbocatión se tiene que estabilizar mediante un residuo de un anillo aromático de la enzima, que va a ser obviamente una fenilalanina. ¿Y qué va a pasar? Se generó o no el nuevo enlace, pero ahora qué hacemos con este carbocatión que está estabilizado. Aquí le hemos dado un poco la vuelta para verlo bien, ¿no? Hemos puesto esto de aquí un poquito más pequeño. Y ahora carbocatión es el mismo, pero que está acá arriba. Entonces este carbocatión, ¿qué va a pasar? Va a tomar los electrones de este enlace del carbono hidrógeno, que es el hidrógeno R, gracias a la enzima obviamente, que va a posibilitar que sea un buen grupo saliente, y aquí se forma un doble enlace, que es lo que tenemos aquí.
y se formó el geranil pirofosfato. Ahora, después de esto, ¿se entendió mejor así o se entendió mejor acá? Yo creo que esta de aquí, bueno, yo la entendí más en esta, porque en el libro esto es un poco confuso. No sé, tal vez es un libro más antiguo. Pero díganme si hay alguna duda, porque esto de aquí es la base de todo lo que vamos a ver después también. Ya, si no, bueno, yo voy a explicar esto todo el tiempo también otra vez, no se preocupen. Pero vamos a ver ahora algo un poquito más complicado. Ya, yo creo que ahorita está un poco pesado el ambiente, le siento como que se me están colapsando de tanta información. Vamos a hacer una actividad. Yo creo que esta de aquí. Ay, no, pero no vean la respuesta. A ver, déjenme dejar de presentar un ratito. Déjenme ver si con lo que les expliqué ya pueden resolver. Ya, entonces verán. Vamos a hacer la siguiente actividad. Pero antes de que de preguntarles, ustedes para resolver esto necesitan saber cuáles son las unidades carbonilo y metil de la acetilcoenzima A en la unidad isopreno. Entonces van a copiarse esto, ya van a copiarse esto de aquí y van a decir, van a poner que este es la unidad carbonilo y todas las demás metileno. Ya tienen un minuto hasta las 7:06 para copiar esto. Yo creo que menos también, bueno, pero un minuto. Ya son las 7:06. Listo. Ya. ¿Alguien le falta copiar? O si no, tome captura. Mi captura es más rápido. Entonces tómenle captura y ya. Ahora, entonces vamos a resolver este problemita de aquí. Entonces vamos a suponer que esta molécula de aquí se sintetizó a partir de la ruta del ácido mevalónico. Y vamos a decir que los carbonos del grupo carbonilo de la acetilcoenzima A fueron marcados con un isótopo de carbono 14. ¿Ya? Y nos pide que identifiquemos cuáles de estos carbonos presentes aquí son provenientes del grupo del carbono carbonilo de la acetilcoenzima A. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer primero? Tengo que identificar mis unidades isopreno. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son mis unidades isopreno? Aquí yo tengo, bueno, les voy a ayudar. Vamos a ver la primera. Entonces, yo aquí tengo la cabeza. Si se dan cuenta, esta es una cabeza. Y yo tengo que ver cuál es la cola, ¿no? La cola puede ir para acá, ¿no? Esta puede ser que sea la cabeza y esta la cola. Y bueno, vamos a ver qué pasa si yo voy por ahí. Entonces, esta es la cabeza y esta es la cola. Yo aquí tengo una cabeza porque los enlaces principalmente son cabeza-cola. Entonces, si esta es la cola, entonces esta tiene que ser la cabeza. Entonces está muy bien. Cabeza. Y esta sería la cola. Si esta es la cabeza y esta es la cola, debería ir una cabeza. Pero aquí no tengo... Bueno, también tengo una cabeza, ¿no? Cabeza y cola. Y bueno, creo que este ha sido. Ya, bueno, ya. Esas de ahí son las unidades isopreno. ¿Ya? O también puede ser... Bueno, algo no me cuadra a mí ahí. Bueno, sí. Algo no me cuadra a mí de aquí. Esta es la cabeza. Y esta sería la cola. Así está bien. También vale por ahí. Ya. También... Bueno, a ver. Esta es la cabeza. Y esta sería la cola. Esta sería la cabeza. Y esta sería la cola. ¿Qué más me puede ayudar a mí? Es la presencia de dobles enlaces. Ya, aquí tenemos un doble enlace aquí. Y se acuerdan que en la unidad isopreno el doble enlace siempre está en el cuello, por decirlo. A ver, ¿dónde está?
Bueno, acá. A ver. El doble enlace siempre está... A ver, creo que es... Aquí. El doble enlace, si se dan cuenta, siempre está en el cuello. Acá. Bueno, en este caso está aquí. Ya, pero suele estar en el cuello. En la condensación suele quedarse ese enlace en el cuello. Aquí. No, el dimetilalil pirofosfato. Ya, bueno. Háganle como ustedes crean. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Eso está interesante. Entonces van a poner que esta es una unidad isopreno. Esta es la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la cola. Esta es la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la cola. Y esta sería una cabeza. 1, 2, 3, 4, 5. Y esta es la cola. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso para empezar. Porque yo recuerdo que lo hice para el otro lado. Puede ser que esta sea la cabeza y esta la cola. Esta una cabeza y esta la cola. Y esta una cabeza y esta la cola. Ya. Van a ser por las dos formas. Bueno, por cualquiera de las dos. Y van a identificar cuáles son los carbonos carbonilos y los carbonos... Bueno, solo los carbonos carbonilos. Ya. Tienen hasta las 7:15. Y me envían una fotito al WhatsApp. Ya, entonces, ¿qué van a hacer? Le van a poner solo una flechita. Van a señalar, si este viene, este de aquí, así, ya, entonces van a dibujarle y le toman una fotito.
Verán chicos que son las unidades carbonilo, ¿no? Ya, para eso van a señalar primero las unidades isopreno. Una vez que señalamos las unidades isopreno, vamos a encontrar las unidades carbonilo, ¿ya? Esta es pregunta de examen, ¿no? Esta pregunta es de examen de primer parcial. Ya, bueno. Eh, ¿Qué pasa chicos? Que si están, espero que estén haciendo, ¿ya? Bueno, vamos a resolverlo. Primero tenía que marcar las unidades isopreno. Esta es la respuesta que me salía a mí. Tal vez Luis, la tuya también sea la respuesta correcta, lo dudo mucho, pero habría que ver. Ya. Bueno, después la reviso bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Marcar las unidades isopreno. Entonces, aquí yo he marcado las unidades isopreno en ShadowSketch. Y aquí tenemos, bueno, en este caso yo le hice de esta forma. Este es la cabeza, esta es la cola, esta es la cabeza y esta es la cola. Y esta es la cabeza, esta es la... Obviamente si esta es un... Porque esta se une a la acá, ¿no? Entonces esta es una cabeza y una cola que se une a una cabeza con cola. Entonces si esta es cola, tiene que unirse a una cabeza y esta sería la cola. Ya que sabemos cuáles son las cabezas y las colas, tengo que acordarme que de la unidad isopreno, el carbono que vino del grupo carbonil de la acetilcoenzima A va a ser el núcleo de la cabeza y la cola. Entonces yo sé que como ese es el núcleo de la cabeza, ese es la cola, el núcleo de la cabeza, la cola y el núcleo de la cabeza. Entonces esos van a ser los carbonos que estén marcados isotópicamente, ¿ya? Yo creería que de igual forma, Luis, por donde sea... a ver, porque si esta es la cabeza y esta es la cola, claro, este también iba a estar marcado otra vez. Sí, por donde sea que hubiese sido, a ver, porque si esta es la cabeza y esta es la cola, por donde sea que lo hubiesen hecho, por en un lado o por el otro, daba igual. Entonces, bueno, ya después voy a chequear bien. Ya, pero muy bien. Yo creo que Luis te ganaste este punto porque el intento también vale. ¿Ya? Ahora, ¿para qué más me sirve a mí reconocer las unidades isopreno? Me sirven para yo saber cuál es el precursor. Aquí están las unidades isopreno iniciales. ¿Ya? Solo señaladas. Entonces, una vez que yo dibujo, primero yo señalo las unidades isopreno. Dibujo el esqueleto carbonado donde solamente están unidos cabeza, cabeza, cola, cabeza, cola. Y yo voy a poner los dobles enlaces. Los dobles enlaces siempre van en el cuello. Entonces, en el cuello, en el cuello, en el cuello. Y yo al final de la última cola voy a agregar el grupo fosfato. Pirofosfato. ¿Ya? Entonces, este de aquí es mi precursor. Y este precursor, como tiene 15 carbonos y 3 unidades isoprenos, viene del farnesil. Ahora, yo voy a ver la configuración de cada uno de los dobles enlaces. Entonces, veo que aquí este es este para arriba y este para abajo. Este es E. Aunque este casi no le vamos a parar mucha bola. Por lo general la DOC no sabe poner esta configuración. El de aquí este está para arriba y este está para arriba. Pero el de abajo tiene mayor prioridad. Entonces este también es E. El de acá, no, este está para arriba. Y este, bueno, aquí casi no tiene mucho. Igual al final casi no se pone. Pero este también en teoría debería ser E.
¿ya? Entonces, este es el precursor. Y esto me sirve para ver también el mecanismo de biosíntesis del compuesto. Ya, ahora sí agárrense y pongan atención, porque lo que voy a explicar es muy importante. Y bueno, igual vamos a hacer muchos más ejercicios, pero pongan atención. Entonces yo tengo mi precursor. Yo ya sé que vino del farnesil pirofosfato. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer el mecanismo de reacción. Recuerden que es muy similar a lo que vimos al inicio. Entonces, esta enzima lo que hace es que me libera el grupo fosfato y se me forma un carbocatión aquí. Aquí hay un grupo magnesio, ¿no? Por ahí. Se me forma este carbocatión. ¿Y qué voy a decir yo? Como esta estructura tiene aquí un ciclo y aquí tiene otro ciclo, siempre lo primero que se hace para formar un metabolito secundario es primero formar los ciclos. Si es que hay un hidroxilo, hay un metil por ahí, hay otro átomo por ahí, yo lo voy a añadir después de que se ha sintetizado el esqueleto principal. Entonces yo voy a decir que este carbocatión va a ser atacado por el nucleófilo de este doble enlace. Va a ser atacado por este y va a formar este ciclo de aquí. Pero me va a formar aquí un carbocatión, ¿no? Entonces este carbocatión, como el carbono, los electrones de este enlace pi, de esta nube P de este carbono se quedan vacíos, se me va a formar aquí el carbocatión. Este carbocatión va a migrarse mediante una transposición de Wagner-Merwin, ¿no? Que sería transposición 1,3, ¿ya? Entonces estos electrones de aquí van a migrar acá y aquí me va a quedar mi carbocatión, ¿ya? Aquí está formado mi carbocatión, ¿ya? Porque aquí este ya tiene el hidrógeno pasó acá. Tengo aquí mi carbocatión. Este carbocatión, bueno, aquí está mal la flecha, ¿no? La flecha debería ser de aquí hacia acá. Ya es un error mío. Entonces la flecha debería ser que este carbocatión es atacado por el nucleófilo de este doble enlace. Entonces la flecha iría de aquí hacia acá. Me formaría mi doble ciclo, mi biciclo. Y aquí se me formó un tercer carbocatión, porque recuerden que estos electrones pasan aquí y este carbono se queda sin electrones en su orbital P. Entonces este carbocatión es atacado por un nucleófilo, que es el nucleófilo del agua, que de manera muy general nomás le puse que este ataca a este, y aquí se forma igual un ion hidronio que después se desprotona para formar el radical, el sustituyente hidroxilo. Entonces de manera muy general, sí, la doc también sabe poner así. Entonces es más, la doc ni siquiera pone el hidrógeno, solo pone hidroxilo negativo, que va a atacar a este carbocatión formando este radical hidroxilo. Y yo he sintetizado a mi beta, ¿cómo se llamaba? El alfa cadinol, ¿ya? Yo he sintetizado el alfa cadinol y tengo que recordar que este carbono es quiral porque tiene 4 sustituyentes diferentes. Y yo le pongo nada más la estereoisomería que tiene el inicial. Y eso sería todo. Ya, esto nada más para que tengan más o menos a lo que nos estamos metiendo. Ya. Entonces eso con respecto a este de ahí. Vamos a hacer vamos a explicar algunas cosas más. Ya. Entonces vamos a ir a, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos acá. Ya. Ya, vamos a ver el mecanismo de formación del escualeno. Ya, no dense cuenta de que aquí yo no añado un isopentenil pirofosfato, y que yo esta unión de aquí, si se dan cuenta, esta es la cabeza, esta es la cola, esta es la cabeza y esta es la cola. Bueno, a ver, esta es la cabeza, cola. A ver, esta es la cabeza, esta es la cola, esta es la cabeza. Aquí me falta un... Ah, es que este no es el duplicado. ¿Dónde está? En el escualeno. Me perdió el escualeno. El
está? ¿Dónde está la escuela? No. Aquí está la escuela. Y entonces se dan cuenta, esta es la cabeza, esta es la cola, esta es la cabeza y esta es la cola. Y si se dan cuenta, este es un enlace cola-cola. Ya, por lo general cuando se dimerizan, se van a unir por las colas. Al final, ¿no? Porque en realidad se unen también inicialmente con un mecanismo al que estamos viendo. Entonces vamos a ver cómo se forma esto. Entonces ya saben, ¿no? Tengo yo mi geranil, que es un alcohol fosfato, porque si yo hidrolizo esto, o sea, aquí se me queda un alcohol y se me libera el difosfato. Entonces, ¿qué pasa? Estos electrones pasan al oxígeno, se libera como fosfato, pirofosfato, se me forma mi carbocatión y va a ser atacado por otra molécula de farnesil. Esto es un farnesil, ¿no? Recuerden que un geranil tiene 10, entonces esto de aquí es una unidad de isopreno, la última, y este de aquí es el geranil. Entonces este es geranil más 5 farnesil. Es atacado por este nucleófilo y se forma este enlace de aquí. ¿Ya? ¿A dónde va a parar ese carbocatión? Este de aquí, imposible que venga aquí, porque este es primario, entonces acá es terciario, entonces incluso si no esté catalizado por encima, aquí se va a formar el carbocatión más estable, y este carbocatión va a ser atacado por esos electrones de este enlace, gracias a la enzima. Entonces, si es que pasan estos electrones aquí se va a formar un enlace y se me va a formar un ciclo de 3, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el protón? El protón va a salir, ¿ya? Entonces es una eliminación del protón, y como carbocatión, porque este carbocatión puede tomar este electrón, puede tomar electrón de este enlace de acá, podría tomar incluso el electrón de este hidrógeno para formar aquí un doble enlace, pero como tomó los electrones de este hidrógeno que está en el carbono 3 con respecto a este, ¿no? 1, 2, 3, entonces se llama eliminación 1, 2, 3. Entonces eliminación 1,3. ¿Ya? Esa es la eliminación 1,3 que está aquí escrita. Entonces se me forma este ciclo propano. ¿Y qué va a pasar? Ricardo, una consulta. Ahí en vez, ¿no se podría tal vez formarse un doble enlace ahí cuando ataca el electrón del hidrógeno al carbocatión? Sí, En vez de formarse el ciclo, un doble o no enlace. puedes, sí, justo el carbocatión con ese carbono que está en el centro. Sí, expliqué. Lo acabo de decir. También puede llevarse No este te entendí hidrógeno esa y parte. hacer un doble enlace aquí. Puede hacer un doble enlace aquí, un doble enlace acá, un doble enlace aquí. Pero esta eliminación, por eso ponemos eliminación 1,3, porque es catalizada por la enzima. Ya no es lo normal en realidad. De hecho, es un poco complicado que se den este tipo de mecanismos de reacción. Pero obviamente estamos en un ser vivo donde las enzimas hacen todo lo que es posible. Entonces, si es que hay la mínima posibilidad, la enzima en su microentorno va a hacer que estos par de electrones vengan acá, ¿ya? Entonces, sí, claro que sí, pero aquí estrictamente se forma este ciclo propano. Si no, no estamos biosintetizando al escualeno. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿A dónde se fue el carbocatión? Ya se estabilizó. ¿Por qué? Porque hubo una eliminación. Ahora, ¿qué va a pasar? Este pirofosfato va a salir y se va a formar aquí un segundo carbocatión. Bueno, más o menos, bueno, tercero ya. Se forma este carbocatión y este carbocatión va a atacar a los electrones que están aquí en este ciclo y se va a formar un ciclo de 4. Porque recuerden, estos electrones vienen de aquí, ponen acá, se forma este enlace. ¿A dónde se me va a ir el carbocatión? Bueno, ¿qué orbital P de qué átomo de estos 4 va a quedarse vacío?
O sea, ¿dónde se va a formar el carbocatión? Luis, tú que estás ahí creo que más despierto. Y arriba, ¿Por qué? eh, bueno, sí, no sé, pero creo que es arriba. Mira, es que estos dos, aquí tenemos dos electrones. Estos electrones vienen acá. ¿Ya? Sí, puede ser arriba. Y se formaría aquí un doble enlace, ¿verdad? Sí, o sea, eso es Ajá. el, pero Pero yo si no... es que se forma un ciclo, no, Ajá. no se debería formar ese Ajá, doble enlace, exacto. entonces, Entonces, mira, eh, mira, yo no puse la flechita aquí. Porque si hubiese he puesto esta flechita hasta acá, aquí doble enlace. Yo le estoy enviando esto al carbono. Entonces, estos electrones siguen todavía en el orbital P de este carbono, pero el de acá es el que se queda vacío. Entonces aquí se forma el carbocatión. Déjame ver si lo he puesto bien. Ya, y esta obviamente es una transposición de Wagner-Merwin. Ya, siempre que se muevan carbocationes, transposición de Wagner-Merwin. Se formó este ciclo de 4, ya que lo vamos a ver más bonito aquí. Y se formó el carbocatión en el carbono, ahí abajo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Otra transposición de Wagner-Merwin. Este carbono va a tomar estos electrones y se va a formar aquí un doble enlace. ¿Dónde me va a quedar el carbocatión? ¿Acá arriba o acá abajo? Si ahora sí se forma un doble enlace. Luis. Jonah. sí, ahí sí sería arriba tal vez. Sí, ahí es arriba. Jonah, ¿sí estás por ahí? Sí, Ya. Ya te escucho como dormido ya. no, no, no estoy dormido, estoy atendiéndole ahí. Ya. Entonces, esto también obviamente es una transposición de Wagner-Merwin. Se forma el doble enlace y se forma el carbocatión acá. Y si se dan cuenta, ya tengo. Ya tengo aquí mi escualeno. ¿Ya? Estos son los dos carbonos. Bueno, más bien dicho... sí, estos son los dos carbonos de las colas. Y aquí hago una reducción. Entonces este es atacado por el nucleófilo del NADPH para formarme un carbono eh, completo, ¿no? Con sus 4 valencias, ¿ya? Sin déficit de cargas. Y yo tengo el escualeno que se ve más bonito así ya un poquito ya desglosado, ¿ya? Muy bien chicos, sobrevivieron al escualeno. Ahora vamos por el fitoeno. Ya, el fitoeno es igualito. Bueno, aquí tienen el esquema de cómo lo presenta el libro. Yo quería hacerles más extenso para que puedan entender. Aquí está en resumen, no es tan detallado, no es todo tan detallado, pero lo pueden ver aquí como a manera de resumen. Entonces tenemos el 2 geranil pirofosfato que se condensan, el uno ataca, el uno es electrófilo, el otro es nucleófilo. Forman este ciclo y van a dar como resultado este de acá, transposición de Wagner-Merwin y la reducción. El fitoeno es igualito, no lo vamos a volver a explicar, es lo mismo, solo que ahora este G en vez de G es un farnesil. ¿Por qué el farnesil son 15 más 5 son 20? Entonces este es un geranil. Ya, un geranil tiene 20, ¿no? Entonces es un geranil y un geranil más otro geranil se forma un fitoeno. ¿Ya? El fitoeno tiene 40 carbonos y es el precursor de todos los carotenoides, y esta reacción que están observando ustedes aquí es catalizada por la fitoenosintasa y es el paso comprometido en la biosíntesis de los carotenoides. ¿Ya? Entonces, bueno, eso. eh, y ya, vamos a hacer un ejercicio. Yo creo que tenemos tiempo. Eh, Vamos a hacer este de aquí. ¿Ya?
sin proponer una ruta biosintética. No van a hacer lo que hice acá yo, no van a hacer esto de aquí, todavía, no todavía. Solamente van a poner el precursor apropiado del, eh, del metabolito secundario, del terpeno. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a identificar las unidades isopreno, van a señalarlas y van a poner al ladito solamente las uniones cabeza cola, y obviamente en la última cola van a poner el fosfato, ya, y van a ver, van a contar cuántos carbonos, pero obviamente lo van a poner en la conformación que muestre la similitud a cada uno de estos, ya. Por ejemplo, yo puedo contar, ¿no? Por ejemplo, este se me hace que tiene 15. A ver, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Este tiene 16, a ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, este seguramente tuvo una alquilación con Sam. Entonces este tiene 16, ¿no? Entonces viene del farnesil, porque no puede ser que tenga pues 16, entonces solo hay en múltiplos de 5. Entonces este viene del farnesil, pero no me van a poner el farnesil así lineal, sino me lo van a poner así en la configuración en la que debe estar para formar este metabolito secundario. Igual acá, ¿ya? Entonces yo voy a hacer lo mismo porque este todavía no lo tengo resuelto. Y cuando termine yo les cuento, ¿ya? Entonces tómenle foto, porfa, porque... déjenme solo les comparto esta para ver si les hago en Chem Sketch, ¿ya? Entonces déjenme si les comparto solo esta ventana. Ya, entonces van a tener, yo creo que lo que me demore yo. Entonces lo que me demore yo tienen para hacer, ¿ya? Sí, chicos. Por favor, intenten, por favor. Intenten para que puedan tener el lujo de equivocarse aquí y no equivocarse allá en el examen, ¿ya? Pónganse y les ponen la misma molécula. Entonces van a acordar, van a decir, yo lo hice en el vacacional y ya lo tienen resuelto. Entonces, qué bendición. Entonces, bueno, nos vemos. Yo creo que más o menos a las 7:45 por ahí.
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La 1, 2, no, está complicado.
Ay, Dios mío. ¿Qué haces? El ejercicio que les puse a hacer a mis alumnos. Y está bien complicado. Mío. A ver. Si no avanzas, no es que van a entender ahí súper bien. Va a estar súper fácil en la clase. Sí, está súper fácil. A ver, este. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es una cola. ¿Cuánto tiene este? 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Este tiene 15. Cabeza. Cola.
Ya, listo chicos. Bueno, ha estado un poquito más complicado de lo que pensé. Pero yo creería que todos pudieron realizar el literal B. Por ejemplo, el de Luis. No era de señalar las unidades. Nada de señalar los carbonos del acetilcoenzima. Bueno, Luis. Bueno, cuéntame. O sea, lo que marcaste en circulito, ¿qué son? Entonces, ¿qué era, Ricardo? Ahorita entendí eso. Habla serio, ya, chita. A ver. No, ay Dios mío, estamos mal desde el inicio. Verán, lo que había que hacer era identificar el precursor, ¿no? En base a este, yo identifiqué al farnesil pirofosfato en esta forma muy similar a como está aquí, ¿ya? Entonces yo les pedía que identifiquen el precursor, pero en la conformación que se asemeje más al metabolito secundario. Por ejemplo, aquí en este de aquí, esta de aquí era una cabeza. Bueno, veamos si es que estamos bien, al menos en ese aspecto. Bueno, ya creo que sí. Esta de aquí es una cabeza y esto viene para acá. Ya, entonces esta es la cabeza. Esta unidad metil fue agregada después, entonces sería esto de aquí. Y la cola, en realidad de este, viene para arriba. Ya. Entonces esta sería la unidad isopreno número 1, que sería cabeza y cola unida a otra cabeza, que sería esta de aquí, cabeza, y la cola estaría hacia afuera, entonces esta sería cabeza, cola, que se une a otra cabeza con cola, y aquí en este carbono vendría estando el fosfato. Ya, ese para el guayol. Para el sabineno, aquí se ve clarito que este de aquí sería la unidad, la cabeza, entonces esta sería la cabeza. Ahora la cola vendría para acá, esta sería la cabeza y esta sería la cola, unida a su vez a otra cabeza y otra cola, y este experimentó una transposición de Wagner-Merwin, al igual que bueno, el de aquí no, pero al igual que el de acá. Ya, el último era el más difícil, la verdad. Pero este de aquí tenemos de dónde agarrarnos. Esta de aquí fijo es una cabeza, entonces esta sería la cabeza y la cola vendría para este lado. La cuestión es de ver si la cola sería esta o la cola de acá. En este caso la cola vendría, no, aquí 3, 4, sería esta de aquí y debería estar unida a una cabeza. Entonces aquí este experimentó una transposición de Wagner-Merwin. Entonces esta cabeza de acá, el metil, uno de estos metiles debía estar acá. De hecho, este está muy modificado. Seguramente experimentó varias transposiciones de Wagner-Merwin. Entonces esta cabeza unida a esta cola debería estar unida a otra cabeza, que debería estar unida a otra cabeza mediante su cola. ¿Ya? Entonces probablemente este carbono, bueno, este de aquí se los debo, ¿ya? Entonces ya les realizo este último, que es el más complejo, pero en teoría el literal B era el más fácil, entonces yo esperaría que ese lo pudieran hacer bien. Déjenme les chequeo. Entonces bueno, está bien, sí, esta es la cabeza, ¿no? Pero ¿cuál es la otra cabeza? Bueno, la otra cabeza sería acá. Esto es pregunta de examen, ¿ya? Y en el examen no solamente te pueden preguntar cuál es el precursor, sino te pueden pedir cuál fue el mecanismo de síntesis del metabolito secundario. Es decir, el primer paso es identificar el precursor. ¿Ya? Tal vez es un poquito difícil de asimilar. Y si se dan cuenta, no siempre se unen cabeza y cola, sino hay muchas veces que se unen cabeza con cabeza o cola con cola. Por aquí les tengo por aquí les tenía una diapositiva. ¿Dónde está?
Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no cumple la regla del isopreno? Puede pasar que tenga menos un carbono o más un carbono. Puede ser que las unidades isoprenos no estén conectadas cabeza con cola. O puede ser que en la estructura no se reconocen las unidades isopreno. Es decir, que si existen, por ejemplo en este de aquí, si existen, creo que son 15 carbonos. A ver, contemos: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero si se dan cuenta, las unidades isoprenos son difíciles de identificar. Entonces no cumple la regla del isopreno, que es que estén unidas cabeza cola, cabeza cola. Entonces puede pasar esto. Entonces, por ejemplo, aquí en el abandulol, este está unido, si se dan cuenta, cola, cintura. Mientras que en el ácido crisantémico está unido el isopreno cola con cabeza y cintura. Bueno, este sería como que cuello, ¿no? Cola con cintura y cuello. Y tenemos luego a la acetona artemisa, que se dan cuenta está unida el cuello con la cola. ¿Ya? Entonces es cola, cuello. Entonces no es estricto. Y hay un montón de compuestos que no cumplen con la regla de isopreno. Por ejemplo, este tiene una unidad C5 y esta de aquí, se dan cuenta, no es isoprénica, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, pero no es isoprénica porque seguramente experimentó una transposición de Wagner-Merwen. Aquí esta sí es isoprénica, esta sí también, pero esta no. Luego tenemos estos de aquí, que es el lanosterol. Y este lanosterol tiene un átomo común a 2 unidades isoprénicas, ya, que es este de aquí, porque aquí tenemos una unidad isopreno y aquí tenemos otra unidad isopreno, y es porque aquí hubo una descarboxilación, ya, y una transposición también. Pueden haber un montón de infinidades de compuestos que no cumplen. Por ejemplo, compuestos con 19 átomos de carbono, como el ácido giberélico, que perdió un carbono seguramente, viene del geranil. El colesterol, que como ustedes saben tiene 27 átomos de carbono, y que a partir del colesterol se obtiene, a partir del escualeno tienes el epóxido escualeno, y se necesitan 19 reacciones químicas para obtener el colesterol. Entonces esta es muy extensa. Tal vez la hagamos, sí, pero yo creo que tal vez no, porque ya estamos muy cargados. También luego tenemos el ácido trispórico. Este tiene requisito para ser terpeno es que tenga al menos un doble enlace. Ya si no tiene dobles enlaces, no es terpeno. Este tiene 2 unidades de carbono menos, por lo tanto viene del geranil. Y hay compuestos que pueden tener más, ¿no? Por ejemplo, este tiene 12. Este tuvo una alquilación. Y el aquí tiene 22, ¿no? Este que es el terracinólido, que está un poquito feito, ya, pero este tiene 2 unidades extra con respecto al geranil, ya. Algo, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero algo que quería que sepan, bueno, aquí nos faltó ver este mecanismo de reacción, ya vemos la próxima clase. Y yo creo que la próxima clase también comenzamos con esta de aquí, ya, para recordar un poco de las reacciones electrófilo-nucleófilo. Entonces, bueno, chicos, eso sería la clase del día de hoy.